Entonces, les voy a compartir la diapositiva y vamos a generar un recorderis. Por favor, me confirman si la están viendo. Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, nosotros la semana pasada, para, digamos, Sebastián, que fue el último que llegó, estábamos hablando de, habíamos quedado acá. Habíamos mencionado que la idea era ver la sesión pasada, los modelos económicos que se han, digamos, creado de acuerdo a los modelos de organización social en la humanidad. Entonces, habíamos quedado en que eran esos, digamos, modelos económicos, empezando por la esclavitud, la monarquía, el imperialismo, las dinastías, el feudalismo, luego se acaba el feudalismo, entra el Estado-nación o Estado, y luego sigue el mercantilismo y el capitalismo. Y habíamos mencionado que el comunismo se quedó aparte, es un modelo social diferente que se inició eh, o fue una oposición a este crecimiento de los modelos económicos como una oposición a todo esto. Yo les había mencionado que este modelo pues se aisló, no es el adecuado para seguirlo. Eh, las personas que tratan este modelo, digamos, dictatorial, centralista, comunista, socialista, no salen a flote, no tienen dinero. Profe, pero es que la Federación Rusa, pero profesor que China, que profesor que Corea, que profesor que Cuba, que profesor que Venezuela, ustedes tienen el ejemplo, el de al lado, Venezuela. Venezuela es un país que cayó, perdió su moneda, las decisiones las toma una sola persona, se cree el rey en todos los gremios, tanto en el empresarial como en el laboral, como en el Estado. O sea, él juega a ser rey de todos los grupos y eso no es así. Ahora, la Federación Rusa, luego tocamos ese tema con bastante, eh, bastante prudencia y bastante aplomo, porque la Federación Rusa y la Federación China son casos muy, 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 ¿cómo es? Muy diferentes. Eh, digamos, en Rusia, con Lenin, con Stalin, con todas estas personas marxistas, con Marx. Eh, recordemos que después de eso viene Boris Yeltsin, que es elegido como primer ministro de la Federación Rusa. Él trata de meter el capitalismo durante 4 años, pero es elegido después el primer ministro que en la actualidad se encuentra en la Federación Rusa, Putin, y él empieza otra vez con el comunismo. Eh, recordemos que el anterior mundial fue en Rusia y el primer partido fue Arabia Saudita-Rusia. Recordemos que Arabia Saudita es dueño de un gran porcentaje de las reservas de petróleo y Rusia igual. Entonces, no es que el comunismo sea, sino que hay detrás intereses ocultos, como el recurso del petróleo, como el recurso del gas. Entonces, es un pantallazo. Y si ustedes ven ahorita en las eliminatorias o ven ahorita en los partidos, en las vallas de anuncios, ¿qué ven? Marcas, marcas de empresa, entonces eso es dinero. Entonces, eso hay que verlo, después lo vemos con mucha prudencia, con mucho aplomo, para que ustedes entiendan la diferencia entre esto, que en realidad no lo es, y pasa a ser esto, como un capitalismo. Igual en China. China antes era una federación comunista, socialista, y con el tiempo se ha venido volviendo, transformando su modelo económico como a un capitalismo. Digo como un capitalismo porque ellos no lo aceptan como tal, pero sí lo tienen como un capitalismo. Por ejemplo, si ustedes ven, mencionaba la semana pasada, el, digamos, el señor que creó Alibaba es lo mismo que Amazon. Entonces él vino a Estados Unidos, estudió en Estados Unidos, vio ese modelo de negocio y lo implementó en China. Entonces él tiene el dinero y los demás son pobres. Lo mismo sucede con las personas de estos catálogos de Avon, de Jambal, las personas,
que se crearon de riqueza del capitalismo fueron aquellas que fueron allá y vendieron esos productos. Entonces, es algo como para verlo la próxima semana, con mucha prudencia y con mucho aplomo. ¿Listo? Bueno, entonces ya habíamos quedado con el capitalismo, habíamos de la esclavitud, desde la comunidad primitiva, las artes, de la esclavitud como tal, recordemos los egipcios, recordemos en España, todas estas personas que eran esclavas en México, todos sufrimos la esclavitud. Hoy en día se maneja la esclavitud como trata de blancas. Recordemos que ahorita todo el mundo quiere salir de China, quiere salir de Asia y buscan el norte como polo de desarrollo, o sea, buscan a Estados Unidos. Entonces se viene mucha gente en barcos, se viene mucha gente en cajas, eso se llama esclavitud, trata de blancos. Eh, Hay otra esclavitud que es más, digamos, desde hace unos 40 años o 60 años para acá, que es el opio. El opio en sí, acuérdense muy bien que había una guerra por allá hace muchos años, estoy hablando del siglo XV y XVI, entre Inglaterra y la India, porque la India, digamos, cultivaba mucho opio y pues llegaba el opio a Inglaterra. Eso es como para que ustedes vayan, vayanse situando en las épocas. Esa es esa es la esclavitud moderna. Eh, digamos, los narcóticos, las sustancias psicoactivas. ¿Por qué? Porque hay una persona que le da a usted y usted se vuelve adicto a eso y se vuelve esclavo. Esa es la gran esclavitud de hoy en día. Hablábamos de los imperios, del bizantino, el imperio otomano, el imperio de Marco Aurelio, el imperio del Oriente, ¿sí? De Japón, el imperio, aquí hubo muchas dinastías, eh, aquí eran los famosos samuráis, que los samuráis pelearon en contra del emperador, por eso es la película del último samurái. Todas esas películas sirven. Aquí hay una película muy bonita que habla sobre el imperio chino y eh, no sé si es del imperio chino o otro imperio, creo que es, pero es el Ana y el Rey. No sé si se han visto esa película, por favor búsquenla en internet, se llama Ana y el Rey. Es una profesora inglesa que va hacia el emperador para formarle todos sus hijos. Ustedes saben que los emperadores tienen sus harenes, ¿sí? Que son sus esposas, de las cuales él toma posesión. Todo eso incluye un modelo social, económico y cultural. Entonces él forma una dinastía, genera muchos herederos para que nunca acabe su imperio. A lo último de la película, pues las dos culturas chocan un poco porque ella le da libros al hijo del emperador para que lea y el emperador se da cuenta, entonces le dice a la profesora que no le dañe como la cultura, que no lo incite a leer otras cosas que sí, que pueden a él dañarlo en cuanto a su esquema de la formación para ser emperador de China. Entonces, todo eso tiene que ver, toda la cultura, en esa época la inglesa, digamos los europeos, también recordábamos la monarquía, no solo la monarquía aquí en española, sino la inglesa, la monarquía en todos estos territorios, la francesa, los escoceses, todo eso, todo eso hace parte de los modelos culturales. Y hablábamos de que sale la máxima civilización que es Roma, que tiene un ave César, tiene un rey, tiene un senado, tiene calles, tiene avenidas, tiene un gran coliseo de deportes, tiene humedales, tiene saunas públicos, en fin, es la máxima civilización en ese momento. Recordemos que Roma viene de los griegos, ¿no? Entonces, eso cae por las cruzadas, las guerras religiosas, y se vuelve otra vez la gente hacia la zona rural. Y en las zonas rurales está el feudalismo, ya lo vimos, el señor feudal, el clero, los nobles, caballeros, vasallos y siervos. Y era un latifundio, ¿cierto? Las ocupaciones en ese momento, aquí les hablaba de las famosas películas, el gladiador, entonces el ave César,
Aquí todos los impuestos y todos los tributos se los tenían que dar al rey, por lo tanto salen leyendas como Robin Hood, el rey de los pobres, entonces, eh, digamos, atraca a estos mensajeros del rey por el oro y el oro se lo dan a las comunidades más pobres, ¿sí? Se generan los castillos, en fin, todo eso. Y entonces pasamos de una civilización al feudalismo y luego se crean los estados o naciones, que ya son sociedades que tienen una identidad común. Entonces yo les decía la vez pasada que aquí están los chipchas, están los guayú, están los barí, la comunidad barí, y están los mayas. Y todos hacemos parte de una nación, un estado que se llama la República de Colombia. Entonces, eso era como para decirles, de acuerdo a las escuelas económicas, digamos que es el origen de los pensamientos y trabajos de grandes economistas en el tiempo, pues se van creando estos famosos vertientes o estos modelos económicos que hablábamos de la escuela clásica y neoclásica por parte del mercantilismo y el capitalismo, y la otra vertiente que es el famoso socialismo. Entonces, que eso está representado con China, Corea del Norte, Rusia, Cuba y Venezuela. Y la iglesia eh, tuvo un impacto muy grande o ha tenido siempre un impacto muy grande en la humanidad porque en un tiempo ellos se dio como la época de la Inquisición. Entonces, la Inquisición era un sistema eh, que mataba a mucha gente, sobre todo iba por mucha gente, damas, caballeros, todo, todo. Entonces, con el tiempo, ellos pidieron perdón a la humanidad, se crean unas famosas encíclicas, que esas encíclicas las dan el rey los papas, ¿sí? de la Iglesia Católica, Papa Sexto, Décimo, y el último que hizo, creo que fue Francisco, el Papa Francisco, pero yo hablo del Papa Juan Pablo II, con su popular progreso. Entonces, el Papa Juan Pablo II fue el Papa viajero, le llaman así, y él iba por digamos, por todos los países de otras culturas generando alianzas. Entonces él iba a hablar con el Papa Ortodoxo, él iba a hablar con el hindú, él iba a hablar con el Dalai Lama, ¿sí? Y generando como una alianza de respeto, de cooperación a nivel global para que no se generaran, digamos, contradicciones, para que el mundo viviera en tranquilidad, digámoslo así. ¿Qué es lo que se está dando ahorita? ¿Sí? En la famosa guerra de Afganistán que perdió, hay dos guerras que han perdido los americanos. Una, la guerra de Vietnam, y dos, esta guerra de Afganistán. Pero eso no les quita el hecho de que ellos sean potencia mundial y pues digamos es lo que se trata de hacer. Ya vinieron ¿cómo se llaman? Ellos, los talibanes, se apropiaron de la región de Afganistán y todo es por el recurso del petróleo. Entonces, ahí vamos. Entonces, hablábamos de que en esa época, pues las grandes potencias eran Inglaterra, Francia y China. China, por su famoso ruta de seda, que era todo esto comercio internacional. Entonces, todo esto es la ruta de la seda. ¿Qué es la ruta de la seda? Pues los textiles. ¿Listo? Entonces, y hablábamos de que el capitalismo era el sistema económico a seguir, y el socialismo para nada. Ustedes saben cómo está Venezuela. Y estábamos ahí. Entonces, les mencionaba que esa fue la última diapositiva en que quedamos, en que el siglo XX y hasta el momento que llevamos del 2021, siglo XXI, en este año, la imagen que resume esos dos siglos es esta: pura violencia, puras guerras, crisis financieras, en 1928, la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, la Guerra Fría, acuérdense de los misiles que estaban en Cuba. En el 74 la OPEP subió el precio del barril, por lo tanto en Estados Unidos, eh, digamos, igualito que ustedes ven en Venezuela, se escasea la gasolina es muy cara, pero todo eso eh, ha promovido en la sociedad americana a que existan innovaciones. Entonces, a partir de esos crisis del petróleo, pues ya ellos empezaron a hacer
carros más compactos, más económicos, que no generen tanto recurso derivado del petróleo como la gasolina, y se generan ya carros más compactos, más veloces, en fin, son más eficientes. Recordemos que ellos utilizaban carros V8, V12, Creo eran que Mustang, $800, ¿no? Eran que valían. ¿sí? Entonces, eso es lo que, y esta es la imagen del siglo XX. Miren, estamos hoy es 9, ¿no? Estamos a 2 días de conmemorar 20 años, sí, hoy es 9 de septiembre. Estamos a 2 días de conmemorar el 11 de septiembre. 20 años pasaron del 11 de septiembre cuando se cayeron las Torres Gemelas. Entonces, pues, y seguimos en eso, porque a las sociedades todavía les gusta pelear, les gusta, digamos, como hegemonizar, y pues ahí vamos. ¿Listo? Eso es lo que hemos visto, Sebastián, para que veas el video en el plan. Ahora sí, esto es lo nuevo, la clase de hoy. Entonces, decíamos que la economía en realidad existe porque nosotros tenemos recursos y esos recursos son escasos. Entonces, aquí tenemos el recurso que es el dinero, ¿cierto? El dinero, por eso es que existe la economía, por eso es que usted tiene que administrar el dinero o el recurso que es el petróleo o el agua, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted en el dinero, usted lo puede ahorrar o puede invertirlo, ¿cierto? A una tasa de interés en el banco. Vamos desde hoy en adelante a llamar tasa de interés, ¿cierto? Si usted tiene muchísimo dinero y lo quiere invertir en el banco, usted desearía tasas altas, ¿cierto? Por ejemplo, tasas del 4%, 5%, 10%. Porque si usted va a invertir 1 millón de pesos y la tasa de interés es del 10%, pues ¿usted cuánto le dan por ese millón? ¿Cuánto le dan por ese millón? Si es una tasa del 10% de utilidad. 100.000. ¿Cuánto? ¿100,000? 100.000, sí. Listo, 100,000. Entonces le generan 100,000 pesos mensuales, digámoslo así. Pero si usted va al banco y va a pedir un crédito, ¿usted qué desearía? Que esa tasa de interés sea lo más bajita posible. ¿Por qué? Porque si usted va a pedir 1 millón prestados y le van a cobrar el 10%, ¿cuánto tiene que pagar mensualmente? 100,000. Pero si usted le dice, oiga, yo quisiera una tasa del 2%, entonces ¿cuánto pagan por ese millón? 20,000. 20. Exacto, 20,000. Entonces, cuando usted va a pedir un crédito, usted desearía que esa tasa de interés esté lo más bajita posible. Pero si usted va a invertir y tiene mucho dinero para que se Profe, lo ¿cuánto administren, era el porcentaje? cuando usted va a pedir crédito, que sea bajito. Cuando usted va a generar utilidades en el banco, que sea alta la tasa de interés. ¿Listo? Ya ahorita Ah, hablamos ok, de eso. ok. Sí, sí. Estamos haciendo hasta ahora la introducción, después hablamos de todo eso con el tiempo. Entonces, usted ese dinero o puede ahorrarlo, ¿sí?, en una alcancía o digamos, en un portafolio en el banco, o puede usted invertir acciones en el banco, o puede hacer diferentes inversiones. O puede irse de vacaciones, ahorrarlo para irse de vacaciones con su familia, o con su papá, con su hermano, con su hermana, o con sus hijos. O puede, digamos, ahorrar ese dinero para invertirlo en su formación, que es lo que están haciendo ustedes ahorita. Ustedes están ahorrando dinero, sus papás, para invertirlo en su formación. O en el caso de que ustedes mismos sean los que se estén financiando su estudio. Ahora, esto está regulado por el Estado, ¿sí? El Estado está regulando este mercado de la demanda y la oferta. Está regulando el mercado financiero y el mercado de la demanda y la oferta de bienes y servicios. En este caso, cuando usted va a comprar, y pues esta muñequita acá, cuando usted va a comprar ropa, cuando usted va a comprar electrodomésticos, un televisor, un ventilador, un aire acondicionado, una cama, eso se llama el mercado de bienes, porque son bienes lo que usted compra productos. Ahora, si usted va
a una institución y le ofrecen un servicio de capacitación en sistemas, eso es un servicio educativo. Ahora, si usted va a una EPS y por copago usted paga 3.000 o 7.000 pesos, la EPS le está brindando un servicio de odontología, por ejemplo, un servicio de salud, en el caso de que usted tenga que ir a un médico. Entonces, existe un mercado de bienes, ¿cierto? Que son los productos, y existe el otro mercado que existe, que son los servicios. Pueden ser servicios educativos, servicios financieros, en fin, ¿listo? Y todo esto lo tiene que regular el Estado, porque si no, digamos, esas empresas que ofrecen esos servicios o esos productos pueden hacer, digámoslo aquí en este concepto básico, maldades, digámoslo así, pueden hacer maldad, porque van en contra de, digamos, del consumidor, ¿sí? Entonces, ellas pueden hacer algunos trucos para que, digamos, los consumidores caigan. Eso puede hacer. Entonces, por eso es que el Estado debe regular todo eso. Y la idea es que con usted, con la gestión de esos recursos, pues genere un bienestar a la comunidad. Entonces, hablábamos de que hoy íbamos a tener una introducción en cuanto a los conceptos teóricos de lo que es la economía. Entonces, yo les explicaba que para mí la economía era esto. No sé si se acuerden. Era esto. Es una ciencia social que estudia y analiza la interacción económica de la humanidad y cómo esa humanidad a través de los años gestiona los recursos para satisfacer necesidades, maximizando el bienestar de una comunidad o de una aldea. Eso es mi concepto personal de lo que es la economía. Ahora vamos a ver lo que dicen los demás teóricos, no solo su profesor, sino los demás teóricos. ¿Listo? Entonces, vamos a identificar en esta diapositiva lo que son las palabras claves. ¿Alguien me podría ayudar, por favor? Ciencia. Ciencia. Ajá. ¿Qué más? Economía. Satisfacción. Necesidades. Necesidades. Necesidades humanas. Ajá, muy bien. Bienes. Perfecto. Producción. Ajá. Escasos. Listo. Entonces, Escasos. en el primer concepto, ajá, en el primer Alternativas. concepto, pero ya un momentico. En el primer concepto, lo que vemos es que es una economía, una ciencia, ¿cierto? Que estudia la satisfacción de las necesidades humanas, que lo dijeron ustedes, con unos bienes, ¿cierto? Que siendo escasos, hay que optar. En el segundo concepto, entonces, quitémosle esta palabra, que a mí no me gusta esta palabra. Palabras claves. Entonces, economía, ciencia, Ciencia. leyes, producción, Producción. distribución, Distribución. Circulación. Consumo. Bienes. Y necesidades. listo, perfecto. Entonces, ojo, mire que ya aquí ya le metemos otra cosa, producción, distribución y circulación. Aquí no hablaban de eso, aquí decían solamente que era una ciencia de la economía para satisfacer necesidades con bienes, por los cuales hay que optar. Aquí ya le generan ya otra cosa, que, ajá, la economía es una ciencia, pero que se encarga con unas leyes de producir, distribuir y circular, digamos, esos bienes materiales. Ahora, sigamos con la evolución del concepto de economía. Entonces, por allá en 1924 decían que la economía es una ciencia que ya examina la parte individual, ¿cierto? La actividad individual y social, especialmente consagrada a alcanzar y a utilizar el bienestar. Entonces, mire cómo va cambiando el concepto. Antes decían que era una ciencia que se encargaba de satisfacer necesidades por medio de bienes, que luego le agregamos unas palabras que a través de unas leyes de producción, de circulación de esos bienes para la economía, para la sociedad. Ahora que la economía es una ciencia, seguimos en lo mismo, pero que ya entonces hay una actividad individual y social, ¿cierto? Para alcanzar un bienestar de los bienes.
a través de unos bienes, que es lo material. Ahora, miremos este otro concepto. Entonces, la economía, el estudio de la manera en que las sociedades, mira, aquí ya hablan de sociedad, ya no hablan del individuo como tal, sino ya del conjunto como sociedad que somos, que ellos utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas en diferentes individuos. Entonces, por aquí ya estamos como en el mercantilismo, porque ya hablan de mercancías. Y esta última es la que me gusta a mí, y son 10 palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lo resume el libro que les dejé como guía para que ustedes leyeran. Entonces, ese libro se llama de Gregory Mankiw, Principios de Economía. Y él dice, con 10 palabras, todo ese concepto, que es el que me gusta más a mí. Estudia el modo en que la sociedad gestiona sus recursos. Ahí está claro. Pues se supone que cuando usted gestiona algo, es decir, que usted administra algo, es para mantener una cantidad de ese recurso y maximizarlo, ¿cierto? En el tiempo, digámoslo así. Entonces, ese es el concepto que más me gusta de la economía. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es como el más entendible, como Listo. más facilito, pues, y resume Exacto, todos los anteriores. y no se enreda uno que las mercancías, que el no sé qué, que el beneficio, ¿no? Se supone que si usted gestiona los recursos, pues si usted gestiona, si usted administra, es para, digamos, mantenerlos en el tiempo o para el beneficio de la sociedad. ¿Listo? Entonces, pues ahí vamos. ¿Y qué estudia la economía? La economía estudia hechos y fenómenos. ¿Qué es un hecho? Un hecho es las acciones de Ecopetrol subieron hoy 2%. Entonces, están a $15 el precio de la acción, por ejemplo. Un fenómeno, la globalización. Otro fenómeno, glocalización. Gloca, diferente a globalización. Globa con B, ¿cierto? Ahora, gloca con C, de lo local hacia lo global. Hoy en día se maneja ese concepto, jóvenes. Tenemos que arreglar lo de adentro para poder salir hacia afuera, no de afuera hacia adentro, como era el concepto de la globalización. La globalización que decía, no, pues claro, como todos estamos en una interacción, entonces los países se van a ver beneficiados debido a ese intercambio internacional que llamamos globalización. Pero con el tiempo, y sobre todo en esta crisis con el COVID-19, nos han demostrado el mismo sistema, nos demostró que primero tenemos que crecer de adentro para poder estar bien hacia afuera. Lo mismo es en su parte personal. Hablemos aquí, hagamos un paréntesis. Si usted está mal, digamos, de forma mental, si usted está en depresión, si usted está mal en la parte física, es decir, no tiene estado físico, si usted está mal, por ejemplo, en la parte psicológica, y si usted está mal en el estudio, no rinde, no lee, pues, ¿qué tiene que hacer? Pues, primero, tratar de cambiar de forma interna, ¿cierto? Para poder Trabajar usted desde salir. adentro, sí. Exacto. Trabajar desde adentro para usted poder, digamos, salir e interactuar con las demás Al personas. exterior, ajá. Al exterior, a la sociedad. Muy bien. Lo mismo es acá, en la parte de economía. Si usted no arregla la sociedad en donde usted vive, en su ciudad, en su pueblo, pues menos va a tratar de arreglarlo con alguien que venga de afuera o hacer, digamos, intercambios con afuera. ¿De qué sirve que usted haga intercambios con afuera, pero si usted aquí en la ciudad no tiene carreteras buenas, no tiene una buena logística, no tiene un buen aeropuerto, no tiene un buen puerto, no tiene vías férreas para sacar sus productos, en fin, ¿sí? Entonces, hoy en día se maneja más el concepto de localización, no globalización, sino localización, ¿ok? Eso como un paréntesis. Y los fenómenos, otro fenómeno puede ser la inflación. ¿Qué es la inflación? Cuando los precios empiezan a subir de una forma exagerada. Entonces,
no sé si ustedes se acuerdan, en Venezuela, la harina pan llegó un momento a costar 100.000 pesos. Y todo el mundo decía, pero es ilógico que yo compre una harina pan que cueste 2.300 pesos en Venezuela a 100.000 pesos. Es ilógico, ¿cierto? Entonces, eso es una inflación. Otro Otro país, fenómeno. Argentina, profesor. Pero, profe, allá eso se Exacto. llamaría globalización o No, sea, eso allá estando... es, no, eso allá es crisis, se llama eso. Allá es Ah, hiperinflación. Eso ok. allá se llama hiperinflación. ¿Qué es hiper? Si ustedes se acuerdan, digamos, ¿eso cómo llaman? Bueno, en español no sé cómo se llama, pero hay unos que llaman hiper, hipo, son sufijos. Sufijos, van antes de la palabra. Entonces, creo que es sufijo, en español no me acuerdo. Prefijo, profe. Prefijo, perdón, escúcheme, gracias, Sí, muy son amable por prefijos. corregirme. Gracias por corregirme, muy amable, gracias. Entonces, antes de la inflación va el prefijo, hiper. ¿Qué es hiper? Que es muy alto, es grande. Entonces, son inflaciones muy grandes. Venezuela estuvo o está alrededor de 1.200.000% de inflación. Entonces, tanto así sería que perdieron su moneda nacional. ¿Sí? Eso es. Entonces, por más que traten allá de subir los salarios, eso eso es en vano, eso no hay nada, porque ya perdieron todo. Entonces, ellos no tienen allá nada que hacer, perdieron su economía, mejor dicho. Profe, Estos ¿y son, cuál sería no, una forma de reactivar la economía? O sea, cómo mejorarla. ¿Cuál cree usted que es la solución viable? ¿en dónde? ¿Acá o En allá? En Venezuela. Venezuela. Ah, en Venezuela. No, eso después hablamos de eso bien con calma, porque ahorita viene el partido. Eso es tema para alargar, para hablar muy específico, igual que ¿Cuál sería China. como utilizarte, cierto? Hay que sacar No, primero a Maduro. exacto. Yo después les explico eso. Pero ojo con eso, porque eso se llama geopolítica. Yo después les explico todo eso bien. Bueno, entonces, ya hablamos de esto, ¿cierto? Que la economía es una ciencia social porque hace parte digamos, del área de las ciencias sociales que estudian el ser humano. Dentro de esas están el derecho, la sociología, la antropología, la psicología. Y llamábamos nosotros, yo me acuerdo que les dije eso en la primera sesión o en la segunda, creo que en la primera, que el objeto de estudio de por qué existe la economía, cuando yo les hacía una comparación en la física, el objeto de estudio es el cuerpo, ¿cierto? La masa. Entonces yo les decía por allá que el señor Newton dejaba caer un objeto al suelo 1.000 veces y ¿qué sucedía? Que él se caía, ¿cierto? Y él hizo con cálculos y eso, hizo la famosa ley de gravedad. 9 punto qué, 14 qué. Entonces, la ley de la gravedad, ¿cierto? Entonces, todo objeto Sí, que usted deje caer al vacío se llama ley de la gravedad. ¿Por qué? Porque existe una atracción del centro de la gravedad de la Tierra y por eso se llama ley de gravedad. 9.1416, algo así. Bueno, entonces, en la economía, el objeto de estudio, ¿por qué existe la economía en realidad? ¿Por qué? ¿Por qué estamos estudiando economía? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque los recursos son escasos. Por lo tanto, el objeto de estudio de la economía es la escasez. ¿Entendido? Ese es el Sí, objetivo, profe. el objeto de estudio, la escasez. Ahora, para yo llamar a un área de la disciplina, el conocimiento, una ciencia, es porque tiene un método científico. Entonces el señor Newton allá dejó caer 1.000 veces, entonces registró un dato, dos datos, tercer, hasta 1.000 datos. Esos 1.000 datos los analizó, ¿cierto? Generó una hipótesis, dijo, entonces si yo dejo caer el objeto al vacío, siempre va a caer. Eso se llama una hipótesis. Si la hipótesis es aprobada, es decir, creo una teoría. Y si esa teoría es aprobada, yo genero una ley o un principio. Entonces, hagamos de cuenta, en este caso, que hay una teoría de Darwin, ¿cierto? No sé si ustedes le explicaron eso en su bachillerato, pero que se llama la ley de adaptación, que es la famosa ley de Darwin. Y la ley de Darwin dice el origen de las especies. Muy bien. Entonces, la ley de Darwin dice que a medida que el ser humano o cualquier ser vivo se, Evoluciona. digamos,
evoluciona en el tiempo, se adapta al medio. Lo mismo pasa en la economía. En la economía, las empresas o toda organización se debe adaptar al medio. ¿Sí? Ejemplo, ¿qué tal si hablamos de la empresa IMUSA? Una empresa creada por allá en el año 70 o 60. Si ella no se Ese es el de las adaptara, ollas de presión. exacto, y cualquier olla de cualquier sartén. Entonces, si ellos no se hubiesen adaptado a la forma nueva, a la nueva forma de hacer negocios, que es por medio de la website, que es por medio de aplicaciones, que es por medio de la nueva forma de hacer negocios, de transar, de hacer las transacciones económicas, ellos hubiesen dejado de existir, ¿cierto? En Colombia, lo mismo Chocorramo. Si Chocorramo no se hubiese adaptado a las nuevas formas de negociación, usted no tendría en la tienda de su barrio Chocorramo. Y así es. Entonces, esa es la famosa adaptación que debe existir en cualquier ser vivo o sea en la ley Socorramo de ya es Darwin. todo un éxito en Estados Unidos. Claro, imagínense, ellos ya están afuera. Lo mismo pasa con Alpina. Alpina tiene una planta en Ecuador, creo, y hay otra que van a hacer en Perú, creo que es. Y ellos igual. Por ejemplo, el yogur de Alpina, el yogur de Alpina, eso es muy Buenísimo. bueno y lo quieren mucho en el exterior. Entonces, y lo mismo, pero ya después de eso lo hablamos porque esas son estrategias que se llaman geopolítica o geoeconomía. Entonces, por eso es que le digo que eso sirve para otra clase. Y después hablamos de esos casos especiales como China, Federación Rusa, Venezuela y América Latina, Europa, en fin. Y ahora, a través de pues de ese método científico, generamos esas leyes o esos principios que siempre, siempre van a existir en la economía. Como por ejemplo, decir en la ley de las leyes de Newton, acción-reacción. Si usted ejerce una fuerza a un cuerpo digamos, en forma estable, pues él trata de generar una reacción. De la famosa ley de acción-reacción, la inercia. Cuando usted va en el avión y el avión empieza a carretear, ¿cierto? A salir de la pista, existe una presión hacia abajo. Entonces, la famosa ley de gravedad, ¿cierto? Lo pulsa hacia abajo. Cuando el avión se levanta, existe una fuerza que es la fuerza hacia abajo. ¿Cuál es la fuerza centrífuga? Que usted va generando alrededor, o sea, usted genera velocidad en círculo y eso genera una fuerza centrífuga hacia el centro. Por eso es que cuando veíamos las famosas carreras de Montoya, ¿cierto? Él decían que existían fuerzas centrífugas cuando estaban en NASCAR. Entonces, esas vueltas que ellos hacen a máxima velocidad en esos velódromos hacen una fuerza centrífuga hacia el centro, como de uno, de dos, no sé qué, algo así. Entonces, todo eso son leyes. Igual pasa en la economía. Eh, esas, digamos, esas leyes, quiero que primero ustedes se las explico de una vez así, o quieren primero leerlas en sus casas y luego venimos acá y hablamos por eso, para que ustedes tengan por lo menos como algo para entendido, ¿sí? Pues mejor primero Pues leerla. sí, así hablamos sobre Listo. ellos y damos nuestros puntos Listo. de vista. Listo, perfecto. Entonces, en el libro que les dejé ahí, en el Plat, ya les voy a mirar, en el Plat, es para no equivocarme en el capítulo, ¿no? Porque así me con una clase, entonces no me quiero equivocar con ustedes, pero en el Plat les dejé, por aquí ya me salí, ya un momentito, púseme un momentito, púseme, no me demoro mucho. Por ejemplo, otra fuerza es la fuerza de los aviones, de los cazas, los aviones de guerra, los cazas. Esos son fuerzas gigantes que van a velocidad 2, Mach 3, Mach
4. ¿Ustedes se acuerdan de un avión que se llamaba Concorde? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Qué se llamaba qué, profe? Concorde, como el hotel de acá que no tiene piscina. Concorde, No. ¿sí? Me suena, ¿Sí se pero no. acuerdan? Bueno, el Concorde fue un avión que es hecho, entonces ese iba a velocidad supersónica, iba a velocidad Mach 3, entonces eso era una velocidad supersónica. Lo mismo pasa con este. Entonces ya les voy a mostrar. Entonces, ya vamos, jóvenes. Entonces, este es el libro. ¿Puede que se cargue? Por favor, espera un momentito mientras se carga. Entonces, bueno, mientras tanto, mientras se carga ahí, les voy hablando de cómo son los 10 principios de la economía. Los 10 principios de la economía están clasificados en 3 grupitos. Entonces, en el primer grupito es cómo los individuos toman decisiones. Entonces, cómo yo puedo tomar una decisión de escoger o comprar un smartphone o comprar un lapicero. ¿Sí? Eso es, eso tal cual, así es. ¿Qué me genera a mí más beneficio? ¿Comprar el smartphone o comprar el lapicero? Todo depende de, ¿sí? Eso es una palabra que yo quiero que ustedes a partir de hoy empiecen a adaptar o empiecen a responder en todos sus, sea en economía, sea en otras áreas. Depende, depende. Es una gran respuesta. ¿Por qué? Porque todos los profesores lo que buscamos en ustedes es que ustedes tengan un pensamiento crítico. Entonces, por ejemplo, yo le pregunto, bueno, ¿usted qué opina de lo que está sucediendo en la inflación en Venezuela? Entonces, claro, eso es un hecho. Claro, no, existe un profesor, existe una hiperinflación del 1,2%. Ok, pero todo depende porque de la gestión que hicieron, depende de, pero por ejemplo hay preguntas en que hay de percepción doble, que son difíciles, por ejemplo, como el aborto, ¿sí? Entonces, ahí como usted dice, usted cómo genera su posición. Entonces, por ejemplo, yo voy en contra del aborto, pero depende porque existen otras percepciones de otras personas que tienen, que si vienen ¿cómo llaman eso? ¿Cómo se llaman? Los niños chiquitos, los fetos. Si vienen los fetos en mala formación, pues la percepción de esas personas es que no lo tengan, porque van a traer, digamos, personas, seres vivos con Problemas malformaciones a con sufrir. cargas y problemas para Exacto. hasta ellos mismos. Exacto. Entonces, hay cosas que son muy complejas y pues en realidad hay que utilizar ese depende. Depende de. Entonces, todo es muy así. Entonces, ahora sí ya les voy a mostrar el, el libro para no equivocarme en el capítulo. Entonces, mire, es este. Entonces, aquí está el libro y aquí en el libro dice la introducción. Ustedes pueden ver acá, introducción, los 10 principios de la economía, pensando como economista y las 10 de ganancia del comercio. Entonces, este es el que vamos a leer, el capítulo 1. Y si quieren el capítulo 2, también. Entonces, nos vamos y aquí está. Entonces, aquí le dicen los 10 principios, página 35. Y aquí está, principio 1, principio 2, principio 3, en fin, ahí está todo. ¿Listo? Ahí está todo. Entonces, aquí está el principio ¿qué? Principio 4, principio 3, 2, y me falta 10, 5, 6, ya le digo. Aquí está el 5, el 6, 7, bueno, ahí están todos. ¿Listo? Para que le echen una leidita primero y después la próxima clase venimos a hablar sobre ello. Entonces, en términos generales, los 10 principios están clasificados en 3 grupitos. 1, cómo tomamos las decisiones los individuos. Ahora, 2, a través de qué herramientas o qué mecanismos
nosotros interactuamos en la economía. ¿Listo? Entonces, ¿por medio de qué nosotros interactuamos en la economía? Por medio de que yo puedo comprar este smartphone. Del mercado, demanda y oferta. Hay alguien que me ofrece la marca Samsung o marca iPhone o marca eh, Huawei o Xiaomi o bueno, whatever. Entonces, ellos están ahí, me ofrecen este producto y yo voy y lo compro porque debido al comercio, pues yo puedo Tiene comprar diferentes eso. opciones, sí. Exacto. Ahora, está el otro que es el comercio internacional. El que hablamos ahorita es el mercado, demanda y oferta. Y el otro está el comercio internacional. Entonces, yo puedo tener aquí detrás mío, está el televisor, ¿cierto? LG, Samsung, lo que quieran. Y de hecho, en Corea o en Japón, ¿cierto? Llega, lo tengo en mi cuarto. ¿Por qué? Debido al comercio internacional. Yo voy y lo puedo comprar en una superficie de cadena, en un almacén de superficie de cadena, lo puedo comprar en donde quiera. Y otra parte por la cual nosotros interactuamos en la economía es a través del Estado. Entonces, vayan leyendo eso y venimos la próxima semana y hablamos bien. Y la última clasificación de los 10 principios es cómo funciona la economía. Ahí están. Y es sencillo, es fácil. Ahí están siempre esas son las 3 últimas reglas. Cómo funciona la economía. Si nosotros no tenemos cuidado en cómo funciona cada uno de los principios, que son 10, pues la economía va a estar mal. Y si la próxima semana que tengamos más tiempo, hacemos un buen ejercicio de reflexión, vamos a ver que todos los 10 principios se relacionan unos con otros, desde el primero hasta el 10º. Si usted no toma una buena decisión, pues créame que al llegar al 10º no va a tener las mejores opciones. Entonces, todo, por eso es que en la parte de la economía tiene mucho que ver con lo que es la emoción y tiene que ver mucho con la racionalidad. Cuando yo estudié, a mí me decían que la economía era muy racional, ¿sí? Y yo con el tiempo he venido, digamos, desvirtuando eso. Yo no creo que la economía sea racional. Si fuese racional, créame que todos no tendríamos crisis, la verdad. La economía es más emocional. ¿Por qué? En el ejemplo de Carola y Gabriela, que veo la foto que tiene unos lentes de montura. En este caso, ¿usted por qué escogió ese diseño de lentes de montura? ¿Me puedes explicar, Carola? Sí, claro, profe. Pues, no sé, solo me ¿Por qué los escogió ese leí y me diseño? gustaron. Ajá, me gustó, Y también me porque, gustó. sí, porque está un poquito ahorita en auge también. Listo, me gustó, ¿sí ve? Me gustó. Si usted me pregunta, profesor, ¿por qué usted tiene esa camisa de cuello ahí? Pues porque a mí me gusta el azul y me gustó y me la compré. Profesor, ¿usted por qué compró este smartphone? Porque me gustó. Profesor, ¿usted por qué compró este mouse en gris y no en rojo? Porque el gris me gustó. Entonces, todas las decisiones usted las toma por la emoción, por el gusto. Otra cosa es que usted ahí ya aplique el concepto de racionalidad. Entonces, profesor, ¿usted por qué compró ese Xiaomi o lo que quiera y no compró el último iPhone o el último Samsung? Ah, qué pena, jóvenes, Porque no es lo que hagas. mejor. Ah, jóvenes, no. Jóvenes, lo que pasa es que, la verdad, yo no tengo tanto recurso económico, poder adquisitivo para comprarme el último iPhone. Entonces me toca a mí uno de 400 o de 300 y no puedo comprar uno de 2 millones. Profesor, ¿usted por qué compró ese mouse sabiendo que ahorita hay unos de diseño óptico y que valen más? Ah, qué pena. Me gustó, de pronto me hubiese gustado ese, pero no tengo la capacidad económica para comprar ese mouse. Profesor, ¿por qué usted compró este computador tan chichi y no compró el último de generación para gamers? Ah, porque estos de gamers valen 8 millones. Yo solamente tengo 1 millón para comprar 8 millones. Entonces, profe, ahí son como decisiones cualitativas que se toman con emoción y las
cuantitativas, como por así decirlo, que es lo que nos toca, Exacto, con la exacto. razón. Pero, ojo, pero usted decide más con la emoción que por la razón. ¿Entendido? La economía es Sí, más claro. emocional que racional. Porque si no, dígame, ¿por qué la gente toma tantos créditos para comprarse los últimos carros? Y sabiendo que tienen, o sea, a ver, yo sí soy lógico, yo sí tengo un carro y todavía me funciona y es bonito y todo, pues, ¿por qué usted cree que usted quiere tener el último carro? ¿Por qué? Porque le gusta. Por mi parte, pues sí, es como Exacto. más gusto Porque usted, porque claro, usted quiere yo tener el último pensaría racional y Toyota. diría, ¿para qué cambiarlo? Sí. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque usted quiere tener la última Toyota, por ejemplo, camioneta, hablemos. Vale 400 millones de pesos. Porque es preciosa. Exacto, pero los tiene. Entonces dice, uy, sí, ¿no? No, y por eso se Entonces, endeudan, sí. entonces tiene que ir al crédito, tiene que ir al crédito. ¿Pero por qué? Porque a usted le gustó. Y si usted es capaz de afrontar ese crédito, pues lo hace. Pero eso después lo hablamos, se llama finanzas personales. Claro, uno Entonces, con plata hace lo que ahí, quiera. entonces ahí ya usted, uy, pues madre, me metí en tremenda vaca loca y ya me llegó la primera cuota. Y la primera cuota son de unos 400, por lo menos son como 2 millones, como 1.800.000 más o menos. Más de un salario mínimo. Entonces, ya ahí vienen los ayayáis. Entonces, usted empieza a buscar otro crédito para tapar esa cuota de ese primer crédito. Y así, usted se va perdiendo en créditos y llega un momento en que se estresa y paga. Entonces, la economía es más emocional. Tenga que usted utilizar lo racional para poder mantenerse y poder adquirir las cosas es diferente. Es así. Entonces, jóvenes, con esto se los dejo el día de hoy para que ustedes puedan estar viendo su partido chévere y pues tengamos en cuenta eso, ¿no? Y la próxima semana hablamos de todo eso. ¿Listo? ¿Les parece? ¿O quieren seguir un poquito más? Como quieran. Como usted decía, profe, por mi parte no hay problema por eso, no sé qué digan los No, pues muchachos. veremos para la próxima. ¿Sí? Para la próxima, para la Profe, próxima. Bueno, listo, listo, listo. Partido, el El partido. una partido. consulta, Ganaron todos. profe, Bueno, profe, bueno, ahorita, Sandra, dime. ¿será que pueden enviar el enlace del grupo de WhatsApp por aquí? Es que no estoy, de verdad, no. ¿Quién lo creó? ¿Quién lo creó? Por favor, si pueden, Kevin, mándelo por el WhatsApp. Kevin, mándelo por el WhatsApp aquí, por el... Lo tengo, por favor. Ya se lo envía. no, profe, fue Jairo, Jairo. Listo, Bueno, ya lo Jairo, envío. listo. Por aquí, por el box del... Sí, porfa, porque yo creo que estoy en el del grupo B y tienen otro profesor, entonces es un enredo después. Ah, bueno. Porfa. Estamos esperando ahí. El que tiene el link del grupo de economía es Jairo Blanco, pero no lo veo por ahí. Ah, no, sí, Jairo Alberto Acevedo, ¿no es? Ah, yo pensé. Ah, vale, vale, ya voy, qué pena. Ah, sí, ahí está Jairo José. Bueno, profe, hasta luego. Bueno, mijo, que esté bien, George. Listo, Bueno, profe. un saludo para Chao. todos, se cuidan mucho. Ahí está Sandra para que lo adquieras, para que se una ahí al grupo. Listo, gracias. Bueno, una feliz Hasta tarde para luego, todos. profe. Igual, Y la profe. próxima Hasta semana le damos. luego, Bueno, profe. profe, Hasta luego. Listo. Chao, que No, estés bueno, bien. profe, un gusto. Esté bien. Hasta Listo, luego. chao. Hasta luego, profe. Bueno.
El creador del grupo es John Jairo, no soy yo.